Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en un ciclo más de Ambiente Entero, ese ciclo que compartimos con la Asociación Semilla TEA, en el que intentamos traer un poco de biodiversidad a este espacio. Hoy queremos presentarles las jornadas de la palmera, esas jornadas que después de la última cita que tuvimos con el bicácaro, la canarina canariensis, que nos trajo belleza y delicadeza, pues hey, traemos otra planta netamente canaria que nos va a traer elegancia y porte a esta sesión. Aparte es el símbolo vegetal del archipiélago canario, el mejor embajador que tenemos cuando viajamos por el mundo, ¿no? Cualquier parte de la geografía del planeta nos podemos encontrar esta especie que nos saluda, y por lo cual estamos orgullosos. Pues abrimos la jornada, ya tenemos con nosotros al primer ponente, que les presentaré al final de la sesión. Y tenemos otra sesión nuevamente la semana que viene, el próximo viernes. A ver si encuentro... Aquí está. El próximo viernes, el 30 de octubre, tenemos... el 3 de noviembre tenemos otra charla, que sería La palmera canaria, amenazas y situación en el medio natural, rural y urbano. Será a cargo de don Eduardo Franquis, que es consultor medioambiental y agricultor orgánico. Estará aquí con nosotros también, presentándonos esa parte que probablemente hoy no vayamos a tocar mucho, y tendremos una información completa de nuestro embajador, la palmera canaria, la Phoenix canariensis. Aparte también tenemos un concurso que haremos el próximo lunes, el 30 de octubre, concurso fotográfico, La palmera y cestería canaria. Están todos invitados a partir del lunes a hacernos llegar todas las fotos que tengan sobre palmeras canarias y también sobre la cestería para publicarlas en nuestras redes sociales. Habrá un premio a la mejor fotografía. Y así, hoy vamos a comenzar esta sesión, este ciclo de la palmera canaria, con una charla titulada La palmera canaria, Phoenix canariensis, biología, genética y etnografía del símbolo vegetal de Canarias, por el profesor, el doctor don Pedro Sosa Hernández. Y les voy a desglosar un poquito el currículo del profesor Pedro Sosa. El profesor Pedro Sosa Enríquez, le cambié el apellido, nació en Las Palmas de Gran Canaria. Es licenciado en Biología Molecular y Celular por la Universidad de La Laguna y doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Profesor titular de universidad y desde mayo del 2003 es catedrático de universidad en el área de botánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad, su línea de investigación se centra en la conservación biológica y genética de la flora endémica de las Islas Canarias, fundamentalmente de las especies vegetales amenazadas. Actualmente centra su trabajo investigador sobre todo en el estudio genético, biogeográfico, biológico y ecológico de la palmera canaria, símbolo vegetal de nuestro archipiélago. Ha sido investigador principal de más de 15 proyectos de investigación, 4 de los cuales han sido a nivel internacional, y responsable de más de una treintena de contratos de investigación con empresas o administraciones públicas. Ha dirigido más de 7 tesis doctorales, ha publicado más de 60 artículos científicos en diferentes revistas internacionales, 4 libros, un DVD divulgativo y numerosos informes y documentos científicos. Estos documentos han estado relacionados con la conservación y la educación ambiental en Canarias. También es miembro fundador de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas y ha sido presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. Asimismo es miembro del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, del Patronato de Espacios Naturales Protegidos de Gran Canaria y del Comité Científico de Conservación de la Flora de la Macaronesia. Profesor, le estamos muy agradecidos de haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a ustedes, a ti y a María también, que son las que me han invitado a venir aquí a hablar. Pues eso, hablar un poquito de la palmera. Cuando dijiste que el tiempo pasa volando, ¿no? Y la verdad que el currículum es lo único que te dice que eres más viejo de lo que uno desea, ¿no?
Bueno, pues sí, la idea es hablar de la palmera canaria, y ya les digo, un poco, no solo hablar de algunas de los aspectos comunes, fácilmente conocidos por todos ustedes de la palmera, sino intentar hablar, que era lo que yo he preparado, sobre lo que hacemos a nivel genético con la palmera canaria. Y voy a intentar ser breve, porque dicen que una conferencia, una charla breve, lo que hace es abrir la mente, mientras que una larga lo que hace es mover el cuerpo, ¿no? Y lo que vamos a intentar hablar es como de centrarnos en lo que son los genes de la palmera canaria, que, como decía Richard Dawkins, que escribió un libro que se llamaba El gen egoísta, y Richard Dawkins defiende que en realidad nosotros los individuos no somos sino meros transportes de los genes, y que son los genes los que verdaderamente nos controlan, ¿no? Y cada vez está más demostrado la influencia y la importancia que tienen los genes y la genética en casi cualquier aspecto a nivel fisiológico, de comportamiento y en general de nuestra propia especie. Bueno, todos ustedes lo saben, la palmera canaria es una palmera endémica, es una especie posiblemente de los vegetales más representativos e importantes que tenemos dentro de lo que es el archipiélago canario, y que hasta tal punto que precisamente es símbolo vegetal del archipiélago canario por el Parlamento del año 91. Yo les puedo decir también que es la única palmera endémica de la Unión Europea, porque aunque existen otras palmeras dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea, la única que es exclusiva de lo que sería Europa es nuestra palmera canaria. La palmera canaria pertenece al género Phoenis, es decir, un grupo de 14 hermanas, que todas tienen en común un conjunto de características que se distribuyen por todo el mundo, tal y como ustedes pueden apreciar en esa diapositiva y en ese mapa. Posiblemente la hermana mayor, la más importante dentro de ese grupo de 14 especies de palmeras, es la palmera dactilera, Phoenis dactilífera, que se distribuye por todo el norte del continente africano y parte del Oriente Medio. Es uno de los árboles, entre comillas, frutales más importantes y más cultivados del mundo. Existen más variedades de dátiles, existen más de 500 variedades distintas de dátiles. Lo que ocurre es que es un elemento que en el mundo occidental no está tan comercializado ni tan extendido, pero dentro de lo que es el mundo árabe, el mundo musulmán, el mundo del continente africano, es un árbol sagrado para ellos. Ellos rompen el Ramadán con dátiles. Los tuareg van al desierto con dátiles secos, porque es un alimento con una gran cantidad de proteínas y de propiedades medicinales extraordinarias. Pero es poco conocido dentro de lo que es el mundo europeo. Bueno, pero la palmera canaria, como ustedes ven ahí, además se caracteriza y se diferencia de esas hermanas fundamentalmente en tres aspectos desde el punto de vista morfológico. En primer lugar, tiene un aspecto columnar, tiene un tronco, tiene un estípite, como se dice en las palmeras, absolutamente recto, rectilíneo, no tiene hijos en los alrededores, y es un tronco, como les digo, como si fuera una auténtica columna que termina en lo que es una corona foliar enorme, grande, frondoso, tremendamente densa, en las cuales las hojas pues tienen foliolos en forma, se les dice foliolos pinnados, porque tienen forma de pluma de ave, y además tienen unos acantófilos, que son las púas, que son tremendamente ponzoñosas, y lo digo con bastante experiencia. Son considerablemente gruesas y grandes, y eso es lo que las hace diferenciar del resto de las palmeras del género Phoenis. Además es una especie monocotiledónea, significa que la especie no se engrosa con el tiempo. Los árboles, a medida que van creciendo, a medida que se van haciendo adultos, que van siendo más grandes, pues van engrosándose. En el caso de las palmeras, como es una monocotiledónea, pues tiene la suerte de que envejece y no engorda, sino que simplemente lo que hace es mantener el mismo diámetro a lo largo de su vida. Eso permite, pues, entre otras cosas, pues, disponer de lo que son anillos en el tronco, pues, para evitar que suban, entre otros, pues, las ratas a las partes superiores. Además, también tiene otra característica, y es que es una especie dioica. Una especie dioica significa que es una especie que tiene individuos machos e individuos hembras separados. Eso solamente sucede en el 15% de las plantas, aunque abunda mucho dentro de lo que son las palmeras. Dentro de lo que son el grupo de las palmeras, la mayoría son dioicas. Tenemos ejemplares machos y ejemplares hembras, y eso va a ser incluso importante a la hora de describir los trabajos que nosotros hacemos desde el punto de vista genético.
Además y por tanto, si como tenemos ejemplares machos y ejemplares hembras, pues vamos a tener flores femeninas y flores masculinas, o inflorescencias masculinas totalmente exclusivas. Y además es la palmera, pues lo que hace es respetar perfectamente lo que es el equilibrio de géneros, porque existe el mismo número de machos que de hembras. En este caso, las palmeras que son femeninas, pues van a generar y van a dar un fruto que en Canarias le llamamos las támaras o támbaras, en otros sitios le llaman dátil. Es un fruto que es una baya poco carnosa, no es muy apetecible para lo que son nosotros los humanos. Esa es la gran diferencia que estriba con respecto a los dátiles de la palmera datilera, y además se prolongan durante distintas generaciones en un mismo individuo, es decir, que podemos ver las semillas y los frutos de la palmera canaria a lo largo de los distintos años. Florece todos los años, pero los frutos son capaces de mantenerse incluso de una generación para la otra. Esos frutos suelen ser de forma elipsoidal, tienen forma de elipse, tienen un color cuando maduran caneloso, ese color canelito que tienen, ese color marrón, y cuando son medio verdes, pues en realidad son más bien amarillentas, como ustedes pueden observar. Y además con una presencia del embrión en posición ventral. Y además también tienen un surco muy, muy pronunciado que las caracteriza también como dentro de lo que es el género Phoenia. Sin embargo, en ocasiones aparece una variedad que es tremendamente rara. Nosotros estamos detrás de ella y desde aquí les pido que si las encuentran que me avisen. Porque estamos detrás de estudiar en general, como les comento, y aquí no se aprecia muy bien los colores. En general los frutos o el fruto de la palmera es de color amarillo, pero hay ejemplares que de pronto aparecen los frutos total y absolutamente rojos. El amarillo no aparece por ningún lado y son frutos rojos, como ustedes pueden ver en estas ramilletes que estuvimos sacando de la laguna, del camino largo, que cuando maduran se quedan casi negros, se quedan de un color violeta muy, muy oscuro, y entonces le hemos denominado ahora mismo, hemos caracterizado como Phoenis canadensis variedad Porphyrococa por la presencia de esos frutos. Y no está muy claro ni el origen ni la distribución de estas palmeras, pero yo cada vez que voy por ahí voy mirando a ver si encuentro alguna que otra palmera roja, ¿no? Además también es una especie muy longeva, es muy longeva, y aunque no se puede saber con exactitud la edad de una palmera porque es una monocotiledónea y por tanto no tiene esos anillos como tienen otros árboles que van creciendo en grosor y se puede detectar y saber la edad de un árbol, en el caso de la palmera es mucho más complicado por ser monocotiledónea. Lo mismo que sucede con los dragos, que es otra especie monocotiledónea. Entonces conocer la edad de un drago o de una palmera es complicado, bastante difícil. Pero sí más o menos se ha hecho cálculos porque claro, las palmeras se han plantado mucho a lo largo de la historia en muchos sitios. Entonces sí tenemos registros de cultivos de palmeras, de plantaciones de palmeras desde hace 200 años perfectamente, ¿no? Y entonces más o menos se sabe, dependiendo por supuesto de dónde está localizado el ejemplar, que un ejemplar puede crecer en torno a 1 metro cada 5 o 6 años. Con lo cual, si nosotros observamos, como el que ven ustedes a la izquierda, que es el camino largo de la laguna, palmeras que pueden tener en torno a los 25 metros de altura, estamos hablando de palmeras que son palmeras centenarias, que tienen más de 100 años de vida, ¿no? Como las que tienen también a su derecha el caso del Parque San Telmo en Las Palmas. En la actualidad, y también lo digo siempre en todos los foros, en todas las charlas que imparto, y es que ahora mismo la palmera más alta de Canarias, y además eso se lo dije a los gomeros, porque ya veremos que en los gomeros, y ustedes lo saben, pues las palmeras también es algo muy importante, y les dije a los gomeros, a ver si encuentran una más alta, y todavía no la han encontrado. Y ahora mismo sería la palmera más alta del mundo, porque mientras no me demuestren lo contrario, tenemos en Gran Canaria, en Tenoya, en una finca de Tenoya, lo que serían 2 machos que le hemos calculado en torno a los 330 años. Tienen 36 metros de altura el más alto. Lo mismo que también tenemos en Ingenio, otra de las palmeras más altas, la segunda más alta ahora mismo de Gran Canaria, que está en torno a los 32 metros de altura y que se llama la palmera de Paquecito, pues porque precisamente creció en un jardín que el dueño se llamaba Paco. Desde un punto de vista social, la palmera vive de forma solitaria, se puede encontrar de forma solitaria y aislada. También, como aquí en Agaete, formando parejas.
aunque también en ocasiones se separan, ¿no? Se ven incluso, y son frecuentes los tríos, de vez en cuando forman un cuarteto, ¿no? Con los dos violines, el violonchelo y la viola. Esporádicamente cuchichean en grupos de 6 y con demasiada frecuencia pues se pierden hasta 7. Los palmerales canarios son comunidades boscosas endémicas también. Son ecosistemas endémicos, exclusivos del archipiélago canario. Porque si la palmera es exclusiva del archipiélago canario, esos ecosistemas y esos palmerales también son exclusivos de Canarias, con lo cual no los vamos a poder observar ni ver en ninguna otra parte del mundo. Y además están constituidos, como bien saben ustedes, porque todos los que vivimos aquí en Gran Canaria los podemos apreciar, pues por grandes densidades de palmeras, en los cuales están acompañadas por una gran avifauna y una variedad de avifauna importante, y en otras especies herbáceas que forman parte de lo que es el bosque termal. Los palmerales de Canarias además son hábitats prioritarios dentro de la red europea de Natura 2000 y por lo tanto deberían estar protegidos. Hasta ahora no se ha hecho ninguna catalogación de los hábitats prioritarios, es decir, no se ha hecho oficialmente cuáles son los palmerales que deberían estar total y absolutamente catalogados como eso, como hábitats prioritarios en la red europea. Además, su distribución natural es considerablemente amplia y la podemos ver desde zonas pegadas al mar, como es este caso de la Rambla de Castro, hasta alcanzar los 1.200, 1.300 metros de altitud, como sucede aquí en Gran Canaria, dentro de lo que es la zona de Artenara y de Tejeda, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que muchos autores consideran que la palmera canaria debería o está incluida dentro del ecosistema de los bosques termófilos, a mi modo de ver eso es bastante discutible. La palmera va a crecer donde hay agua. Donde esté el agua, ahí va a estar la palmera. Tiene dos condicionantes fundamentales. En primer lugar, la presencia de agua. La presencia de agua en lo que serían fondos de barrancos donde el agua existe, el agua esté corriendo, lo que serían zonas hidrófitas, y por lo tanto va a depender mucho de que haya agua. Y en segundo lugar, la presencia de calor. Es decir, ustedes tengan en cuenta o piensen, por ejemplo, en un oasis. La palmera, oasis significa grupo de palmeras, entonces en un desierto lo que van a encontrar palmeras en medio del desierto es porque hay agua en el subsuelo. Y ahí es donde crece. Y aguanta muy bien el calor. Lo que no aguanta la palmera, ni esta, ni ninguna de Phoenix, pero ya que estamos hablando de la palmera canaria, pues nos referimos a ella, son las heladas. Encontrar palmeras en Madrid, en cualquier zona donde hiele, va a ser difícil de que la palmera aguante. Pero lo que sí es verdad que aguanta y muy bien es el agua. Hasta tal punto que se pueden encontrar perfectamente dentro de lo que son, como en este caso de la presa de las niñas, y estar total y absolutamente metidos dentro de zonas pues, llenas de agua, como es este caso, y lo aguantan perfectamente. Por lo tanto, la palmera depende exclusivamente, a mi modo de ver, de lo que es la presencia de agua en el subsuelo. Lo cual va a hacer que se lo vaya a pasar bastante mal y vamos a tener grandes problemas en el crecimiento de las palmeras y en la conservación de las palmeras como consecuencia del cambio climático. Porque el cambio climático lo que va a hacer es cada vez tener pues, episodios de más aridez y también episodios, por lo tanto, de una disminución considerable de lo que son los recursos hídricos y posiblemente la palmera se lo vaya a pasar bastante mal si lo que desaparezca o lo que disminuye va a ser los niveles freáticos. Y así viene la frase de que la palmera canaria en realidad lo que tiene es los pies en el agua y la cabeza al sol. La distribución en superficie y abundancia de la palmera canaria en general o de los palmerales naturales varían según cada una de las islas, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad y que sí sabemos es que constituyen hoy un vestigio de lo que fue en el pasado. Hoy tenemos muchísimas menos palmeras y palmerales de lo que pudieron haber cuando los aborígenes llegaron al archipiélago canario. Sabemos hoy a través de técnicas de teledetección, pues a través, por ejemplo, de Google Earth, porque tenemos aproximadamente en torno a los 300.000 ejemplares de palmeras, hay más, adultas, porque estos son los que nosotros identificamos a través del uso de las técnicas espaciales, ¿no?
Entonces, no estamos considerando en esta clasificación, que además la pueden encontrar perfectamente en las páginas web del Gobierno de Canarias, porque la tienen publicada, y esas cantidades y esos números que estamos hablando son exclusivamente de palmeras o palmerales naturales y parte de lo que son rurales, pero no estamos hablando nunca en ningún momento de lo que son palmeras o palmerales urbanas. Porque yo siempre lo que hago es distinguir entre lo que son palmeras y poblaciones naturales, que es a lo que nosotros nos dedicamos a trabajar, y no de lo que nos referimos a lo que serían palmeras urbanas, que ya es otro tipo de tratamiento, otro tipo de gestión y otro tipo de cuidados, porque al fin y al cabo son jardines. Con esos datos que ustedes pueden ver ahí, evidentemente La Gomera se lleva la palma, porque La Gomera es la que mayor número de ejemplares de palmera canaria tienen de manera natural. Hay 5 palmeras por cada gomero. Y si nosotros transportamos o trasladamos lo que son las cantidades de palmeras que hay en La Gomera para lo que es la superficie de Gran Canaria, pues en La Gomera son 370 kilómetros cuadrados, si lo trasladáramos a Gran Canaria, en Gran Canaria habrían 400.000 palmeras, para que ustedes vean un poco la densidad y el enorme número de palmeras que existen en La Gomera. Las razones son obvias. Los gomeros han explotado y han generado un recurso económico con las palmeras, como veremos posteriormente. Hay una cultura de la palmera en la isla de La Gomera y es tremendamente importante. Bueno, con estos datos, ¿cuáles serían un poco los valores de la palmera canaria? Bueno, siempre para recordarlo, pues yo digo los 4 E, que podemos ser 5, si añadimos al valor etnográfico, al valor estético, al valor económico y al valor evolutivo, que son de los que vamos a hablar hoy, pues podríamos incluir incluso el valor ecológico o el valor ético para no solo la palmera, sino en general para nuestra biodiversidad. Bueno, en el caso de la palmera canaria, en lo que se refiere a la valoración etnográfica, pues la etnografía lo que hace es describir los pueblos y sus culturas. Y por lo tanto, de alguna forma, pues nos describe a nosotros. Y uno de los aspectos que más nos describe es precisamente todo lo que significa el vocablo y el vocabulario que está detrás de las palmeras. A las hojas le decimos penca, a los frutos les llamamos támara, por cierto, una palabra que es portuguesa, en los cuales ellos hablan de las palmeras como tamareira. Al estípito del tronco le decimos tosa, a las espinas espucho, al raqui, que es el centro de la hoja, que decimos penca, pues le llamamos pírgano. Claro, arrancar una hoja, y ten cuidado con las espinas, básicamente en Canarias arranca la penca y agüita con los espuchos, ¿no? Es un poco el vocabulario que estaría detrás de esto. Pero no solo eso, sino también está asociado a lo que son las toponimias. Entonces hay una relación directa entre el número de palmeras y de palmerales que existen en lo que cada una de las islas con respecto a esos topónimos que también se encuentran. El mayor número de topónimos que existen relacionados con los términos, que es muy curioso, con los términos palma, palmar, palmito o palmital. Es decir, hablamos de la isla de La Palma, hablamos de la provincia de Las Palmas o Las Palmas de Gran Canaria. El escudo antiguo de Las Palmas de Gran Canaria dice precisamente Segura tiene la palma. Entonces antiguamente se hablaba y todavía se sigue hablando en otras islas como el Hierro y sobre todo en La Gomera de La Palma. No dicen palmera, sino dicen palma. ¿Por qué? Pues porque el término palmera vino posteriormente, es un neologismo que surgió a partir del siglo XVIII y que viene del francés palmier. Entonces todos los topónimos que se dicen en Canarias tienen relación con la palma porque antiguamente se hablaba de la palma. Deberíamos decir la palma canaria y no la palmera canaria, pero bueno, ha entrado como cualquier otra palabra. Pero son términos relativamente nuevos. Y además constituye un recurso para los aborígenes. Elaboraban miel, según se dice en algunas crónicas, elaboraban vino, utilizaban los troncos para construcciones e incluso se llegó a ver en Lanzarote pues, hasta faldas cortas elaboradas con las hojas de las palmeras. Y sobre todo, y muy importante, eran las esteras que desarrollaban para cubrir los suelos de las cuevas naturales durante los enterramientos y en las habitaciones de cada uno de los aborígenes.
Claro, los usos actuales son variopintos, desde mesas, como en el caso de arriba, que pueden ver en el caso de La Gomera, bancos, banquetas, colmenas. Ha sido y sigue siendo, por lo menos en La Gomera y en algunos puntos de Gran Canaria, pues un recurso para los animales, para darle de comer a los animales, tanto las támaras como lo que son las hojas. Y las mejores escobas que hay para los barrenderos son las que se hacen de palmera. Entonces fue una fotografía de Leone Castillo, me encontré con este hombre, y entonces no te importa que te haga una foto, y además tenía marcado perfectamente cuáles eran las suyas, eso no se podía absolutamente tocar. Y me dijeron la razón, dice, es que es lo mejor que hay porque la superficie que tiene la hoja de la palma es muy grande y al mismo tiempo te permite mantenerte erguido, con lo cual no tienes que estar agachándote y es muy bien para estar en algo sano, porque vas a estar permanentemente barriendo con algo que tiene mucha superficie y que al mismo tiempo te hace que no te tengas que agachar, ¿no? Pero sobre todo y también lo más importante que ahora mismo está asociado con el mundo de las palmeras, por supuesto, son las esteras. Las esteras que se realizan y son realizadas un trabajo que antiguamente hacían las mujeres, y que en el cual pues podemos encontrar todo tipo de elementos asociados a ellas o hechas con esterillas, desde bolsos hasta sillones, pasando por todo tipo de carpetas y por supuesto esterillas del suelo que también se siguen utilizando.